Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Oigan, estoy esta mañana con nuestro querido Paul Hospital. Mi querido Paul, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo Encantado de la vida de estar aquí contigo. Además, no te veía desde que éramos bicampeones. Ahora ya somos tricampeones, lo cual pues me hace estar más contento aquí contigo esta mañana. Eres un cara dura, mi querido Paul. Se lo digo obviamente de cariño porque nos tocó saludarnos el día de ayer. Es más, está hasta consignado en la cámara porque nos encontramos aquí en el pasillo y estaba mi querido Dani Almanza al aire y estaba Triste. con uno de mis compañeros, sí, con uno de mis compañeros reporteros, con Luis Arturo Pérez. Entonces de fondo se ve la imagen de Solís y de Paul saludándose y dándose un abrazo. Entonces, pues obviamente está siendo un poco sarcástico el buen Paul Hospital porque dice tenía un montón que no nos veíamos. Así Desde es. ayer que estaban festejando todavía el triunfo de los americanistas. Y yo creo que les va a durar como un semestre el triunfito. Por lo menos, Pues por lo por menos. ahí, Si por no ahí, es que por ahí. toda la vida, porque creo que ningún equipo ha logrado eso. Entonces, de aquí a que alguien lo Deles logre, Deles vamos a estar dando lata. Mire, ya Mikel Arreola, el que se quedó ahí encargado del changarro en el fútbol mexicano, dice que ahora sí que nos va a ir muy bien en la Liga MX. Dice. Pero es que además tenemos que ser congruentes, porque si la gente espera que seamos insoportables, pues no les podemos fallar. Ah, no, usted tiene tenemos toda que la ser razón. insoportables. Tiene usted toda la razón, Eso don Paul. esperan de nosotros. ¿Cómo estás? Oye, ¿qué vamos a platicar esta mañana? Pues insoportables también están las relaciones en el partido político Morena, que Así aquí es. han dado cuenta de ello, del cómo ha escalado este problema entre los que fueron alguna vez corcholata. ¿Y por qué digo eso? Porque me parece que es el origen de todo. Tienes razón. Hicieron una competencia interna para definir quién fuera el candidato o candidata a la presidencia de México. Todos sabemos que ganó la corcholata Sheinbaum, hoy presidenta de este país. Y los demás pusieron ahí unas reglas un poco curiosas, porque quien quedara en segundo lugar se iba al gabinete, que en este caso fue Marcelo Ebrard. Quien quedara en tercero, cuarto y quinto, entonces se iban a las cámaras, ¿no? A la Cámara de Diputados para coordinar, a la Cámara de Senadores para coordinar y a la presidencia de la mesa directiva, que fue lo que le dieron a Noroña. Sí, que es cierto. Justamente ahí fue el primer conflicto, que él decía, yo le gané a Dan Augusto en las encuestas, entonces a mí me toca coordinar, pero bueno, lo patearon y le dejaron la mesa directiva y ahí está haciendo sus cosas como personaje que es. Pero yo creo que le dieron en el clavo, perdón que te interrumpa, porque a final de cuentas para la personalidad tan histriónica, protagonista, justamente, sí. pues lo tienes en el lugar donde todos los días le encanta estar Yo haciendo también show. creo que le fue mejor. Pero al final del día, lo que está sembrando, pues es esa semilla en donde luego va a germinar en conflicto. ¿Por qué? Porque a diferencia del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, estas personas, digamos, no son gente de la presidenta, no vienen con la presidenta luchando verdad. durante años, Es verdad. no vienen acompañándola durante décadas en su movimiento, no le tienen esa, pues, respeto a la autoridad moral que pudiera tener como, no jefa de Estado, sino jefa de movimiento histórico, que sí lo tenía Andrés Manuel. Yo nunca vi un conflicto entre el gabinete o entre las cámaras o todo en el sexenio de Andrés Manuel porque se explicaba naturalmente, ya que él pues era el líder de este grupo, él los llevó, él los invitó y él los puso en donde debían. Acá, digamos que es una suerte de premio del segundo, tercer y cuarto lugar. Tienes toda la razón. En donde, bueno, pues vamos a ver en qué termina todo esto, pero escaló muy rápido. Ya y acusaciones déjame- de corrupción Claro. graves. Y déjame decirte una cosa también que hay que poner también dentro de esta ecuación. El hecho de que el propio Monreal, recuerda que ya trae un rifirrafe ahí con la presidenta desde la época de las elecciones del 21. Claro. Donde él quiso veladamente acusar a la señora Sheinbaum de esta enorme derrota que tuvieron los morenistas dentro de la Ciudad de México. Ella evidentemente fue y habló con el presidente de la República y como resultado le hicieron la ley del hielo, no lo volvieron a invitar a Palacio Nacional a partir de ahí. Y fíjate que es aún más añejo, porque recordemos Cierto. la interna Ey. para la jefatura del Distrito Federal o de la Ciudad de México, que se agarraron del chongo porque justamente López Obrador, digamos, se inclinó porque fuera Claudia la candidata Es verdad. y Monreal estuvo a punto de romper con Morena. Entonces, verdad. hay problemitas en el paraíso, dicen por ahí, pero lo triste es que parece que la oposición de este país es al interior de Morena. Es decir, la oposición en el Congreso Federal, en el Senado, en la Cámara de Diputados, pues sí, toma la tribuna, a veces bien, otras la verdad es que no tan bien.
Pero al final lo que resulta más mediático, lo que resulta más trascendente en la vida pública nacional es la oposición interna que tiene el propio régimen. Y esto solamente sucede en donde existen partidos hegemónicos, en donde hay un solo superpartido, donde los propios grupos internos terminan siendo pues esas fuerzas al interior del mismo país, ¿no? En las discusiones públicas. Entonces, ojo ahí con la oposición, porque al final en los temas fundamentales y sustantivos pues han jalado más allá de las diferencias que tengan. Y tanto la Cámara de Diputados como los senadores, como todos los congresos locales, desaparecieron al INAI, todos jalaron para militarizar la seguridad pública, todos jalaron para eliminar los órganos públicos autónomos. Entonces, pues tienen dimes diretes entre ellos por intereses económicos, por intereses de grupo, pero al final del día la agenda como tal que heredó el presidente López Obrador, pues la siguen cumpliendo a cabalidad. Sí. Y la gran preocupación y con lo que se cierra este año, que es lo que a mí verdaderamente me preocupa, es la indiferencia de la sociedad. Hay una indiferencia brutal de parte de la sociedad mexicana por lo que está pasando. Y esa indiferencia es justamente lo que nos lleva a ir perdiendo estos estándares democráticos. Bueno. Sucedió hace mucho, lo decía el poeta luterano en la Alemania nazi, Martin Niemöller, que decía: primero vinieron por los socialistas y no dije nada porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque no era judío. Y finalmente vinieron por mí y no quedaba nadie que me defendiera. Este poema que enmarca justamente los problemas de la indiferencia es lo que está aplicando aquí ahora, porque primero fueron por el Poder Judicial y como no nos afectaba directamente nadie dijo nada, o muy pocos salieron a decir algo. Luego fueron por la transparencia y eliminaron el instituto para que podamos acceder a la información pública y francamente nadie se quejó y nadie dijo nada. Luego militarizaron la seguridad de este país y nadie dijo nada. Entonces, en conclusión, la reflexión que te quiero dejar a ti, a los que nos escuchan, es que las democracias no mueren de un golpe. No llega alguien y de un golpe fulminante mata una democracia. Las democracias van muriendo por un desgaste paulatino y este en buena medida es provocado por la indiferencia de la sociedad. Claro. Entonces, creo que es un gran reto para la oposición lograr despertar de la indiferencia a la sociedad. Nada más que tenemos algo en contra. Luego nuestros mensajeros son los que menos quieren escuchar allá afuera. Entonces, por más que lleven el mensaje, pues hay una sociedad que no está dispuesta a escucharlo. Entonces, estamos en un problema grave. Sí. Te dejo esa reflexión sobre la indiferencia, sí, porque indiferencia pues, al final vivimos todos aquí. Y cuando ya nos demos cuenta, cuando vengan por nosotros, como decía Martin Niemöller, pues chance va a ser demasiado tarde. Demasiado tarde, tienes toda la razón. Paul, me quedo con esa reflexión el día de hoy. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Te agradezco además enormemente que hayas venido con nosotros aquí a la mesa de RR Noticias. Encantado de la vida. Además, seguimos de fiesta esta semana. Estamos muy contentos. 3 veces contentos. ¡Qué barbaridad! Ya saben ustedes, el 3 veces, no hombre, como 15 veveces americanista, Paul. 16. Es un gusto recibirte esta mañana, mi querido Paul. Gracias, Ángel. Gracias por estar aquí esta mañana. Son las 7:45.